Yo quiero invitarte que me acompañes a Hechos capítulo 17. Vamos a leer del verso 16 hasta el verso 34. Son varios versículos, pero nos es importante leerlos todos para entender esta historia. Y te comparto que es uno de los relatos más fascinantes del Nuevo Testamento. En lo particular, una de las historias que más me fascina, porque encontramos en Hechos 17 una infusión de la teología y la filosofía, una conexión o integración entre el amar, la teología, el amar a Dios, el conocer a Dios, pero también la sabiduría y el conocimiento. Porque vivimos en una época, en una era moderna que nos dice que no puedes ser cristiano e intelectual, que no puedes ser cristiano y amar el conocimiento. Pero yo quiero decirte que puedes ser cristiano y ser intelectual. ¿Cuántos intelectuales dicen amén? Que puedes amar el conocimiento y amar a Dios. ¿Sabes por qué me atrevo a decir eso? Porque la Biblia nos enseña que todo el conocimiento y todo lo bueno viene de Dios. Toda la sabiduría viene de Dios. Él es la sabiduría misma. En Cristo, dice Pablo en Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesús está toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda la verdad. Entonces en Hechos 17 nos encontramos con una historia en la cual el apóstol Pablo comienza a interactuar con diferentes filósofos, hombres de su día que estudiaban el conocimiento humano desde un lente humanista. Y Pablo les predica el evangelio. Pero con su manera de predicar, con su ejemplo, Pablo nos enseña cómo conectar e interactuar con personas con las cuales no estamos de acuerdo. ¿Cuántos saben que no es fácil conectar o interactuar con personas con las cuales no estamos de acuerdo? Hablar con personas con las cuales no vemos de ojo a ojo, no tenemos el mismo parecer, no pensamos de la misma manera, no tenemos la misma cosmovisión o manera de ver el mundo. Y a veces entablar una conversación con ese tipo de personas es difícil. Nos cerramos, nos enfocamos más en nuestras diferencias, nos enfocamos más en dividirnos. Y en un mundo lleno de división e intolerancia, tenemos la ardua e importante labor de aprender cómo conectar con personas con las cuales no estamos de acuerdo y en el proceso no comprometer la verdad. Y de eso te quiero hablar hoy. Hechos 17, verso 16 en adelante, dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos vemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron. ¿Cuántos creyeron? ¿Cuántos saben que por esos algunos vale la pena? Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Yo quiero hablarte en este día bajo el tema cómo conectar con otros. Di conmigo, cómo conectar con otros. Vamos a aprender cómo conectar con los demás, cómo interactuar con personas con las cuales no estamos necesariamente de acuerdo, pero necesitamos llevarles el mensaje de Jesucristo. Inclina tu rostro conmigo. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia. Y gracias porque nosotros somos tus hijos. Tenemos esta misión, esta responsabilidad de llevar este mensaje a los demás, de predicar tu palabra a los que más lo necesitan. Pero tenemos que entender que el cómo lo hacemos importa tanto como lo que estamos haciendo en sí. Ayúdanos a hacerlo con gracia y con empatía y con amor. Perdónanos si hemos tratado de obligar conversos. Perdónanos si hemos tratado con arrogancia y altivez, si hemos intentado predicar tu palabra de esta manera, porque eso no produce quebranto, produce rebelión. Enséñanos a llevar tu palabra, a conectar con los demás, a interactuar con personas diferentes, creyendo que tu mensaje es lo que toda persona necesita, no importando cultura, lenguaje o contexto. Háblanos en este momento y enséñanos a no dejar que barreras, a no dejar que impedimentos, a no dejar que desacuerdos sean obstáculos que nos limiten el llevar tu mensaje a quienes más lo necesitan. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. ¿Cómo conectar con los demás? ¿Cómo conectar con otros? Hemos estado aprendiendo a lo largo de las últimas semanas, con excepción de algunas semanas que hemos tenido invitados, hemos estado aprendiendo acerca de la importancia de nuestras relaciones como cristianos, de cultivar relaciones en la iglesia, de integrarnos y entender que la iglesia no debe ser simplemente un sitio que visitamos el fin de semana, sino la iglesia es quienes somos. Y mientras yo he meditado mucho en esto que estamos aprendiendo juntos como iglesia, algo que me comenzó a desafiar en lo personal era que otro impedimento en adición a los que ya hemos aprendido y estudiado, que a veces nos limita de poder interactuar con personas y hablarles de Jesús y entablar conversaciones con ellos, son los desacuerdos. Es que vemos la vida de maneras distintas. Es que quizás somos de partidos políticos diferentes. Es que quizá venimos de trasfondos distintos. Es que quizá nuestros patrones y conceptos de crianza sean distintos a los de ellos. Es que nosotros creemos que ciertas costumbres y conceptos culturales y prácticas sean tolerables y otros son intolerables. Y a veces estas cosas nos limitan, nos impiden el verdaderamente alcanzar a otros con un corazón genuino. Pero tenemos un desafío como cristianos de superar los obstáculos, de superar los desacuerdos, de superar nuestras preferencias culturales y aprender a alcanzar a todo tipo de persona. Porque Jesús no nos dio una gran comisión que dice ve y alcanza a los tuyos. No, Jesús nos dijo id a ser discípulos. ¿De dónde, iglesia? De todas las naciones. Y todas las naciones implica diversidad cultural, diversidad racial, diversidad étnica, diversidad de preferencias, diversidad de gustos. Somos llamados a alcanzar a todo tipo de persona. Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 que tenían que quedarse en Jerusalén
hasta ser investidos con poder desde lo alto, y que les serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra para esos judíos era difícil de digerir, porque Jesús les dijo: miren, no se van a quedar en Jerusalén, no se van a quedar solamente en su círculo cómodo de confort y de influencia y de preferencia. Van a salir de Jerusalén y van a ir a Judea, regiones donde van a toparse con gentiles, y van a ir a Samaria, región llena de gente mestiza que ustedes despreciaban, y se van a ir de ahí hasta lo último de la tierra y van a alcanzar a todo tipo de persona. Pero surge para mí una pregunta importante en este mandato de ir y alcanzar a otros. Si tú y yo, como hijos de Dios, somos llamados a alcanzar a todo tipo de persona y somos llamados a amar a todo tipo de persona, antes de alcanzar a personas diferentes, tengo que aprender a conectar con ellas. Tengo que aprender a interactuar y entablar una conversación sin una reacción inmediata de decir: wow, tú crees eso, tú practicas eso, yo no puedo hablar contigo. Necesitamos aprender cómo conectar con otros. Y déjame decirte que conectar con personas que ven la vida de una manera distinta a la tuya no es fácil. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es fácil ni siquiera tener una conversación con alguien que ve la vida de una manera absolutamente contraria a la manera que tú ves la vida. Es más, si solamente pensamos en nuestra familia, ¿cuántos saben que aún como familia a veces es difícil interactuar porque con nuestros propios familiares no estamos del todo de acuerdo? Por eso dicen: mira, en el Día de Acción de Gracias, en fiestas de Navidad, en fiestas familiares, hay ciertos temas que debes siempre evitar. No hables de la religión, no hables de la política, no hables del dinero. Si tú evitas estos tres temas, no va a haber problemas. ¿Cuántos se identifican? Pero si está la familia y el primo ateo y la abuela cristiana y sale el tema de la religión y comienza estas conversaciones incómodas, estas conversaciones difíciles, todo lo hemos vivido, que a veces por desacuerdos lo que se supone que tenía que ser una fiesta agradable se va del todo para mal. Y estás ahí tú para diciendo: tan rica que quedó la barbacoa y todo para nada. Porque es difícil hablar con gente que ve la vida de otra manera. Sin embargo, si tú y yo queremos alcanzar a personas para Jesucristo, si tú y yo queremos crecer en nuestra iglesia en Templo Betania y queremos ser una iglesia que marca una diferencia, no solo aquí en Oak Cliff, pero en el mundo y en las generaciones, tenemos que aprender a incomodarnos por un momento. Tenemos que entender que no todos en la iglesia se van a vestir como yo, pensar como yo y hablar como yo, pero que al final del día lo que nos une no es una cultura y lo que nos une no es solamente un lenguaje. Lo que nos debe unir como hijos de Dios es que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Lo que nos une es el amor por Cristo Jesús. Y cuando llegamos a Hechos 17, esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos enseña con su ejemplo. Pablo nos enseña cómo conectar con los demás. Y hay tres cosas que él hace que yo quiero enseñarte, que si tú y yo abrazamos estos tres principios prácticos, nosotros podemos aprender a conectar con personas aunque vean la vida de una manera totalmente diferente a la nuestra. Y lo primero que nos enseña el apóstol Pablo es que somos llamados a conectar por amor. Mira a la persona que está a tu lado y dile: conecta por amor. Díselo: conecta por amor. Ahora presten atención conmigo a este primer punto. No dije conecta con amor, dije conecta por. Todos digan por amor. El amor no simplemente debe ser una cualidad con la cual conectamos con la gente. El amor debe ser la motivación por la cual conectamos con la gente. Y hay una inmensa diferencia. Porque el Nuevo Testamento nos enseña que a Dios no solamente le importa lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos. Porque el por qué haces algo determina si lo harás a largo plazo o no. Mira, por eso hay tantos jóvenes que se crían en la fe. Y cuando están creciendo, papá y mamá le dicen: te vas a parar en ese altar, vas a llorar, vas a recibir el Espíritu Santo y vas a glorificar a Cristo. Y el joven dice: bueno, está bien. Le dicen qué hacer y cómo hacerlo, pero no por qué. Y quizá eso dure unos 15, 16, 18 años por si acaso bajo obligación, pero luego se va a la universidad, se va a hacer su vida, y como no tenía el por qué, solo el qué y el cómo, deja de hacerlo porque dice: esta era la religión de papá y mamá.
Pero cuando tú les enseñas el por qué oramos, cuando tú vas y no solamente le dices, vas a orar porque en esta casa se ora, sino que le dices, oramos porque creemos que hay un creador de los cielos y la tierra, y que por medio de su Hijo Jesucristo tenemos acceso a Él, y que en Él hay una fuente inagotable e interminable de sabiduría y de fuerza y de vida y de gozo y de satisfacción. Que no importa, hijo, lo que estés pasando, viviendo, tú puedes clamar y pedir a Él, y Él siempre te ayudará. No siempre te dará lo que quieres, pero siempre te dará lo que necesitas. Y si nuestros hijos aprenden el por qué deben orar y el por qué deben buscar a Dios, no durará 18 años, durará toda una vida. El por qué importa tanto como el qué y cómo lo hacemos. Y sabes, Pablo nos enseña en primera instancia que si tú y yo queremos conectar con otros, tenemos que examinar no solo cómo conectamos, sino por qué conectamos. Porque quiero alcanzar a gente para Jesús, porque quiero instruir a una nueva generación en la palabra de Dios, porque simplemente lo que me han dicho, porque simplemente lo que he aprendido, porque es lo correcto que hay que hacer, o porque amo a la gente, porque amo a las personas, porque el amor de Dios me ha transformado a mí, y ese amor me impulsa a compartir el mensaje de Jesús para otros. Déjame decirte que yo analizaba esto y meditaba en cómo los cristianos, a veces desafortunadamente, nuestra motivación para convertir a gente a la fe no es amor, sino es enojo, es ira. Yo recuerdo criándome aquí en la iglesia que cuando yo era adolescente y estaba pasando etapas de rebeldía, que había hermanos que queriendo hablarme de Dios, instruirme en las cosas de Dios, que yo entiendo, ellos querían que yo cambiara mi vida para bien, pero yo sentía que su motivación antes de ser amor era enojo. Estaban simplemente enojados conmigo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Que dicen, ¿cómo puede este joven vestirse así? Necesita buscar a Dios. ¿Y cómo pueden mis hijos andar así? ¿Y cómo puede esta familia disfuncional venir hacia la iglesia? Necesitan a Dios. O sea, a veces somos más motivados por ira y enojo que por amor. Estamos enojados con su rebelión, enojados con su manera de ser, enojados con su manera de parecer, enojados con su manera de hablar. Y lo que nos motiva es el enojo, no el amor. Pero cuando eres motivado por el amor, ¿sabes qué produce eso? Transformación. Y cuando eres motivado por enojo, ¿sabes lo que produce? Rebelión. Lo que yo te estoy enseñando en esta mañana es el simple evangelio, iglesia. ¿Cuántos acá llegaron a Jesucristo por golpes y cortes de cabeza? ¿Cuántos llegaron porque dijeron, Dios me dio unas cachetadas y unos golpes y me dijo que no sirvo para nada y que soy lo más vil de la tierra? Y yo vine al santuario diciendo, yo soy una cucaracha, a mí nadie me quiere, todos me odian, y me convertí ese día, hermano. Tú llegaste a los pies de Jesucristo porque alguien te predicó un evangelio que te dice, tus obras y tus méritos humanos nunca te pudiesen ganar el favor y la santidad de Dios, pero si tú te arrepientes, hay perdón de pecados en Jesucristo y una nueva vida para ti. Y el amor de Cristo Jesús transformó tu vida y transformó mi vida. Necesitamos examinar nuestro corazón. Hay un pasaje neotestamentario súper famoso y conocido que es 2 de Corintios 5 verso 17, que dice así: de modo, tú te lo sabes, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero muy similar como Juan 3:16, un verso súper famoso. Todos se saben Juan 3:16, pero nadie se sabe Juan 3:15. Y todos se saben 2 de Corintios 5:17. Pero hoy yo te quiero leer del 14 al 17. ¿Cuántos están listos? Mira lo que dice del 14 al 17. Porque el amor de Cristo, dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, soy esclavo del amor de Cristo. Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
El contexto de ese verso famoso es Pablo diciendo: ya no considero a nadie según la carne. Cuando veo a alguien, no estoy viendo su ropa, no estoy viendo sus tatuajes, no estoy viendo su escote, no estoy viendo su cabello desenfrenado y desordenado, no estoy viendo su mala actitud, no estoy escuchando sus malas palabras. Lo que veo detrás de todo eso es un corazón en necesidad de Jesucristo. Es una persona que necesita salvación. No que lo otro no importe, lo otro Dios lo va a tratar en orden, pero lo que veo, el amor de Cristo me constriña a saber que quiero alcanzar a gente no por ira, que quiero alcanzar a gente no por enojo, que quiero alcanzar a gente no por religión, sino por amor, porque el amor de Dios se manifestó en mí, porque Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Pablo nos recuerda que la motivación correcta para conectar con otros es el amor. Y sabes que cuando tu motivación es la correcta, cuando lo haces por amor, tus métodos cambian. Y cuando tus métodos cambian, entonces eres efectivo. Por eso déjame decirte a todos los padres que están aquí, que estás luchando con un hijo rebelde: no te entiendo del todo, pero me identifico porque yo fui ese joven. Y ahora tengo niños pequeños, todavía no son adolescentes, pero ahí van. Y ya veo la rebeldía que se está cultivando. Ya la veo. Y digo: Dios mío, ya sé para dónde va esto. Y ya hablo con mi mamá y le digo: mamá, me identifico del todo, porque en adición que mi mamá tuvo 4 hijos, 2 niños, 2 niñas, y yo 4 hijos, 2 niños, 2 niñas, o sea, literal. Le digo: mamá, me identifico porque ahora entiendo lo difícil que es ser un padre, y tú quieres lo mejor para tus hijos y los ves desviándose, pero lo que nos tiene que motivar no es la ira, sino el amor. Porque cuando te motiva el amor, tus métodos cambian. Cuando eres motivado por ira, estás ahí atacando, estás ahí criticando, estás ahí derribando a tus hijos, pisoteando a la nueva generación, atacando a gente. Pero cuando eres motivado por el amor, dices: mira, hay cosas que no voy a tolerar. Vives en mi casa, pero tampoco te voy a pisotear. Tú eres mi hijo. Dios tiene un propósito para ti. Cuando tu motivación cambia, tus métodos cambian. Tus métodos cambian. Y Pablo era motivado por amor. Nos dice el libro de los Hechos que Pablo, que había recibido un ministerio muy particular, Dios lo había llamado a ser un misionero a los gentiles, a los no judíos. Y él comienza a abrazar este ministerio con todo su corazón. Comienza a ir y a predicarle a aquellos que el sistema del judaísmo, el sistema de religión judío decía: no pertenecen, no tienen cabida. Y acá está Pablo aprendiendo cómo conectar con los demás, cómo alcanzar a personas que no encajan con su sistema de creencia, cómo alcanzar a personas que no creían en el monoteísmo, en un Dios, sino eran politeístas o panteístas, creían en todos tipos de sistemas de religión y filosofía y mitologías grecorromanas. Y él está acá tratando de alcanzarlos para Jesús, pero nunca perdió de vista su motivación, que era amarlos. Y la Biblia nos dice en el capítulo 17 que Pablo está con Silas y un joven llamado Timoteo, y está en su segundo viaje misionero, y llegan a una ciudad llamada Tesalónica, y predicando acá comienza la persecución y tienen que escapar. Llegan a otro lugar llamado Berea, y en Berea había hombres muy estudiados de la palabra, los bereanos, que escudriñaban las escrituras y cuestionaban las enseñanzas de Pablo. Y después de salir de estas ciudades, llega a una ciudad llamada Atenas en Grecia. Y cuando él llega a Atenas, esperaba que llegaran sus consiervos, sus compañeros. Pero mientras Pablo estaba ahí esperando, Pablo dijo: mientras espero en Atenas, no me voy a quedar aquí de brazos cruzados. Si Dios me trajo a Atenas, acá me voy a poner a conectar con los demás. Acá me voy a poner a alcanzar a gente para Jesús. Y el verso 16 de Hechos 17 nos enseña la postura de su corazón. Vuelve conmigo a Hechos 17, verso 16, que dice aquí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. ¿Su espíritu qué? Se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces acá está Pablo esperando a sus amigos, compañeros de ministerio, y está en Atenas. Llega a esta ciudad grecorromana, una ciudad tan influencial e importante en esta época, y sinceramente importante aún para nosotros acá en el occidente, en la historia de la filosofía y el conocimiento. Una ciudad tan clave y crucial. Y él está acá esperando, y mientras espera está viendo a la gente.
Está observando el mercado y la calle y el estilo de vida, y está viendo todas las estatuas a dioses falsos, y está viendo todo lo que está ocurriendo en la cultura y a la gente interactuar, y su interior comienza a conmoverse, comienza a enardecer su corazón. Cuando dice que enardecía su corazón, no se refiere a un enojo, a una ira, se refiere a una pasión. Todos digan conmigo: pasión. Enardecía su corazón al ver a la gente desviada, que nos recuerda de Jesús, que dice en los evangelios que cuando Jesús andaba por las aldeas y las regiones, su interior se estremecía al ver a la gente como ovejas descarriadas sin pastor. O sea, igual a Jesús, Pablo miraba a la gente y un fervor, una pasión enardecía en él al decir: ¿cómo es posible que toda esta gente esté adorando al sol y estén adorando objetos de oro y plata y madera y piedras preciosas, cuando el creador de los cielos y la tierra, por medio de su Hijo Jesucristo, les ha dado acceso para experimentar la vida más abundante y bella que se pudiesen imaginar? Pablo estaba allí viendo a la gente y lo impulsaba el amor, lo motivaba el amor. Al ver en Atenas tanta idolatría, ¿qué es lo que te impulsa a ti a hablarle a tus hijos de Dios? ¿Qué es lo que te motiva a ti para conectar con otros y hablarles de la palabra de Dios? Si es el enojo, si es la ira, si es la frustración de ver a una sociedad que está practicando cosas que nosotros no estamos de acuerdo con ellos, si es la frustración de ver un gobierno que no está como tú quisieras que esté, entonces no estamos siendo motivados por el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no se mueve a las naciones por ira, sino por amor. La ira, iglesia, es para juicio, ese día vendrá, pero la salvación es motivada por amor. Porque dice el evangelio de Juan que de tal manera aborreció Dios al mundo, que de tal manera se hartó Dios del mundo. Dice: de tal manera, ayúdenme, amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Dios vio al mundo y el amor, porque es quien Dios es, lo llevó a determinar: yo los salvaré aunque no son dignos. Pablo estaba aquí viendo la perdición de esta comunidad y el amor lo comenzó a impulsar. ¿Sabes el impacto que tú puedes hacer en la vida de una persona si cambias tu motivación y por consecuente cambian tus métodos? Si esta tarde, en lugar de ir a tu casa y decirle a tu joven, o decirle a tu hijo, o decirle a esa persona, o decirle a ese amigo conocido: eres un idólatra, eres un pecador, eres esto o aquello, que si lo miras con el amor de Jesucristo y dejas que ese amor suavice tu corazón y cambias tu manera de hablar y cambias tu manera de dirigirte a esa persona, puedes crear un puente donde habías derribado en el pasado. Puedes derribar un muro donde habías construido uno. Puedes marcar una diferencia en el corazón de una persona verdaderamente. Pero Pablo está acá y está viendo toda la idolatría que consume esta ciudad. Y déjame hablarte por un momentito acerca de Atenas, porque Atenas, que estaba en Grecia, pero ya estaba bajo el Imperio Romano, era una ciudad tan importante, era como un centro de cultura, un centro de educación, un centro de filosofía, un lugar lleno de atletas y de gente muy conocedora. Pero en lo más importante para nosotros en Hechos 17, era un lugar saturado de idolatría. Había un dicho de Atenas que decían en la antigüedad, un dicho famoso: es más fácil encontrar un dios que un hombre en Atenas. Había tantos dioses, tantas estatuas, tanta religión, tanta mitología, tanto misticismo, tanto paganismo cultivado, que Pablo fácilmente pudo haber visto todo eso y lo pudo haber atacado, lo pudo haber criticado, pudo haber entrado a esos templos de dioses falsos y atacar y criticar y murmurar y escupir y decir: esto es falso, esto no es el Dios verdadero. Pero Pablo entendía a alguien que es motivado por amor. No ataca, sino que enseña la verdad. No critica, sino que escucha. No asume, sino que pregunta. Pablo estaba dispuesto a alcanzarlos, motivado por el corazón correcto. Y mira lo que sucede en el verso 17. Dice el verso 17: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces este era el patrón de Pablo. Él llegaba a una ciudad
Él entraba a la sinagoga, que era el centro de religión judía, y discutía con los judíos la ley de Moisés. Pero después de discutir con los judíos salía a la calle y luego interactuaba con gentiles, con no judíos, hablaba con la gente de Jesús. O sea, no hacía acepción de personas. Su corazón estaba tras alcanzar a todos. Y creo que este es un desafío para nosotros, porque si somos sinceros, tú y yo, nuestra reacción natural, nuestra reacción humana no es acercarnos a gente diferente, sino que nos atrae lo común, nos atrae lo cómodo. Esto es algo que los sociólogos llaman una homogeneidad cultural. En otras palabras, una similitud cultural. Eso es lo que buscamos. Nos agrada más juntarnos con gente que habla como nosotros, piensa como nosotros, se viste como nosotros y viven como nosotros. Y cuando vemos a alguien diferente, nuestra reacción natural es apartarnos. Y por eso hoy en día, hermanos, los pastores están quebrando la cabeza buscando estrategias, cómo unir generaciones, cómo unir culturas, cómo unir a diferentes tipos de personas. Tienen a las 8 de la mañana el servicio tradicional, ¿verdad? Porque solo los ancianos se van a levantar a las 6 de la mañana para llegar a las 8, los jóvenes millennials no lo van a hacer. Entonces a las 8 de la mañana tienen el servicio tradicional y llegan y la música es tradicional y la vestimenta es tradicional, y luego a las 11 o a las 10 de la mañana tienen servicio contemporáneo y llegan todos los jóvenes y ya lo tienen a su manera, porque lo natural es buscar lo común, es sentarme con gente que me agrada. Y acá están los pastores quebrándose la cabeza, ¿qué estrategia podemos hacer para unir generaciones, para unir a gente? Y Pablo nos está enseñando, y la Biblia nos está enseñando, que la estrategia no es convertirnos en un buffet que sirva a todos lo que ellos quieren, sino que la estrategia es entender que tenemos que aprender a amarnos con nuestras diferencias. Que necesitamos en la casa de Dios a los niños, los jóvenes, los ancianos, los solteros, los viudos, las viudas. Necesitamos a todos. ¿Cuántos dicen amén? Que tenemos que aprender a amarnos, que tenemos que aprender a entablar conversaciones aun cuando no estamos de acuerdo el uno con el otro. Y esto que yo te estoy describiendo no es novedad. Esta es la historia más vieja de la historia. Esto es lo más antiguo que ha pasado por las edades. Siempre han existido luchas generacionales, siempre han existido luchas culturales. Por eso cuando llega la fiesta y está toda la familia y viene el abuelo y ve al joven y le dice: hijo, ¿por qué te pones esos skinny jeans? Parece que no puedes respirar, parece que te vamos a traer un tanque de oxígeno, hijo, ¿por qué no? Y el joven mira al abuelo y dice: pues con todo respeto, abuelo, pero con los suyos parece paracaídas, que si se avienta de un avión cae ubicadito así como colchón en el parque. Siempre han existido. Y los jóvenes dicen: los ancianos no avanzan, no innovan, no abren sus mentes, no están dispuestos a abrazar lo nuevo que Dios está haciendo. Y los ancianos miran a los jóvenes y les dicen: ustedes no saben perpetuar tradición y no respetan el linaje y lo que Dios ha hecho en las generaciones. Y siempre es una guerra, una tensión. Y lo que el enemigo quiere hacer es dividirnos y decir: ¿sabes qué? Cuando sientas la tensión, cuando sientes el choque, lo más correcto es que corras por tu vida y que te vayas como un imán a la gente que solo piensa como tú. Pero ese no es el ejemplo de Jesús. Jesús fue aquel que habló con publicanos y cobradores de impuestos. Jesús fue aquel que miró a la mujer adúltera y le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús fue aquel que estuvo con los más marginados de la sociedad, los leprosos y los enfermos, el que sanó a ciegos, pero también el que estuvo ante Pilato y le contestó la pregunta: ¿qué es la verdad? Antes de ser crucificado. Jesús supo hablar con todo tipo de persona, en toda esfera de la sociedad, en todo contexto, porque lo que me motiva no es una homogeneidad cultural, lo que me motiva no son mis preferencias ni mi comodidad, lo que me motiva es el amor de Cristo Jesús, que dice: yo no soy digno, pero también Él me transformó a mí y yo puedo predicarte el mismo mensaje a ti. Necesitamos hacerlo por amor. Entonces Pablo entra a la sinagoga y comienza a discutir con los judíos. Y luego se va a la calle y comienza a hablar con todos los que concurrían. Y dice el verso 18, y acá es donde Lucas nos dice: la novela se va a poner buena, prepárense. Y dice el verso 18: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos
disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lucas, el escritor de este libro histórico, fue un médico, un doctor, y era muy detallista, como aprendimos en una serie pasada. Y Lucas no nos dice simplemente que Pablo estaba interactuando con filósofos, nos dice exactamente las dos escuelas de filosofía o de pensamiento con las cuales interactuó. Dice: habló con epicúreos y con estoicos. Y es importante que Lucas nos diga esto, porque podemos hasta la fecha estudiar lo que estas escuelas de pensamiento creían, lo que ellos pensaban. La primera escuela de pensamiento, los epicúreos, creían que el placer era el fin del hombre. Ellos eran una especie de hedonistas. Ellos creían que el placer lo era todo. Pero no te estoy hablando de un placer desenfrenado, de vivir una vida loca, sino que su padre de pensamiento, Epicuro, enseñaba que el placer, siendo el todo de la vida, significa vivir una vida en la cual escoges lo que te trae verdaderamente placer a largo plazo, como buenas amistades, como aprender a vivir con poco y no afanarme por tener más. Epicuro enseñaba que tú puedes vivir una vida de placer aceptando lo que tienes, evitando el dolor, evitando el sufrimiento. El placer era el todo del hombre. Y esta escuela de pensamiento predominaba en los días de Pablo. Había mucha gente que la creía, mucha gente que la practicaba. Pero en contraste a los epicúreos, en contraste a estos materialistas que deseaban tener una vida bonita y de placer y de deleite, estaban los estoicos. Los estoicos eran panteístas. Ellos creían que todo el universo es Dios, que Dios era como una energía que estaba en todo. Y ellos creían que el placer no era lo más bueno, pero tampoco el dolor lo más malo. Los estoicos creían en un balance, en una serenidad. Ellos creían en aceptar lo que te venga. No te afanes por tener placer, porque el placer no es del todo bueno, porque mira lo que el placer hace cuando se corrompe. Y el mal no es tan malo, porque a veces viene sufrimiento, pero aprendes lecciones y te sirve. Entonces vive la vida tal cual es, acepta las cartas que te tocan. Esos eran los estoicos. Por eso en la era moderna, cuando hay una persona muy serena, muy tranquila, muy dócil, así, le decimos: es una figura muy estoica, porque lo que queremos decir con eso es una persona que no demuestra mucho sentimiento, ni se enoja ni se alegra, ni se frustra ni se agüita. Agüita es griego, hermanos. Es mexicano para no se pone triste, ¿verdad? No se desanima ni se excita demasiado en sus sentimientos. Es una persona estoica, así, equilibrada. Entonces Pablo está acá hablando de Jesús, de la resurrección de los muertos, de una nueva vida abundante aquí en la tierra y una vida eterna futura. Y acá están los que aman el placer, viéndolo. ¿De qué está hablando este hombre? Y del otro lado están los que aman el balance y la serenidad. Dicen: este está muy emocionado, muy apasionado, como los pentecostales, ¿verdad? Este grita demasiado. Y lo están observando. Y fíjate cómo lo describen. La pregunta del verso 18: ¿qué querrá decir este palabrero? Cuando buscamos esta palabra palabrero en el idioma original, no era referente al contenido de sus palabras, sino palabrero referente a su persona. Era una palabra como decir: ¿qué está diciendo este charlatán? Vamos a contextualizarlo en nuestra idiomática más moderna. ¿Qué está diciendo este payaso? Así de fuerte. Y tú imagínate a Pablo ahí parado, ¿verdad? Predicando el evangelio, hablándoles de Jesús. Y esto, ¿qué está diciendo acá? Los epicureos, los estoicos, filósofos, ¿qué está diciendo este charlatán? Y yo creo que si nos dicen eso a nosotros, hermano, usted lo primero que dice: no, charlatán tú, y llena el espacio, ¿verdad? Acá no voy a decir nada de eso, pero no, yo, payaso. Y luego quién sabe que te salga. Pero Pablo no. Pablo no era tan ofendido. Ahora seamos sinceros. Yo sé que acá son escasos los ofendidos, no hay muchos, hermano, acá no pasa. Pero ¿cuántos acá, seamos sinceros, se ofenden rápidamente? Si tú eres de esos ofendidos, levanta tu mano. Cuando dicen algo de mí, cuando hablan de mi selección, me cala. ¿Okay? Todos nos ofenden. Todos los que levantaron la mano, gracias. Los demás, mentirosos, hermanos, mentirosos. Mentiroso. Pero Dios está aquí, hay oportunidad. Somos tan ofendidos que dejamos que una perspectiva política contraria a la nuestra, que dejamos que una opinión de un estatus social de algo, que dejamos que un desacuerdo quiebre el puente
En lugar de entender que la vida de otro ser humano es más importante que mis preferencias. Y que no tengo que comprometer la verdad, pero puedo ser tolerante para entablar conversaciones. Pablo se pudo haber ofendido. Pablo pudo haber dicho: yo no soy un palabrero, yo no tengo que andar aguantando estas cosas, yo me puedo ir a hacer ministerio en otro lugar. Pero Pablo no se ofendió. Dice el versículo 19: y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y luego nos dice Lucas en paréntesis, verso 21: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo ignora ese comentario de palabrero, de charlatán, y se enfoca en lo que Dios ya estaba haciendo. Y ellos dicen: nos interesa escuchar un poco más de esto, vamos al Areópago. Ahora, el Areópago era un lugar central que estaba como en una montañita pequeña. Es más, Areópago viene de la palabra Ares, el dios de la guerra. En la mitología griega, en la mitología romana era Marte. Entonces a donde lo llevan se conocía en Roma como la colina de Marte, en inglés Mars Hill. Y lo traen aquí a la colina de Marte, al Areópago, donde muchos filósofos se reunían para debatir conocimiento y conceptos, ideologías, sistemas políticos. Y traen a Pablo y comienzan a interrogarlo. Y comienzan a preguntarle: háblanos de tu Dios, y háblanos de tus creencias, y háblanos de todo lo que tú piensas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. En primer lugar, aprendimos que para conectar con los demás tenemos que conectar por amor. Pero en segundo lugar, Pablo nos enseña que para conectar con los demás tenemos que conectar donde están. Tenemos que conectar donde están. Yo quiero que tú veas esto conmigo en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mira, Pablo, nota este contraste. Cuando llega al Areópago, no entra y dice: tráiganme el rollo de Isaías. Porque en primer lugar no estaba en una sinagoga y el rollo de Isaías no estaba allí. Pero en segundo lugar, porque Pablo entendía que estos atenienses filósofos, estos hombres, no respetaban la autoridad del Antiguo Testamento. Para ellos la ley de Moisés no era autoritativa. Ellos no conocían la palabra de Dios. Si Moisés les comenzaba a hablar del sistema sacrificial y de las fiestas judías, iba a quemar toda oportunidad de hablar con ellos. Ellos no le iban a entender. Ellos no tenían respeto por la religión judía. Pablo les comenzó hablando en su lenguaje. Pablo los encontró donde ellos estaban. Y esta es una poderosa, pero simple, pero poderosa, valga la redundancia, lección. Porque creo que nosotros venimos a personas. Dios te abre una oportunidad. Quieres hablar con tus hijos, quieres hablar con un joven, hablar con una persona. Inmediatamente quieres predicarle todos los versos que te memorizaste y revelarles toda la teología que has acumulado a lo largo de los años. Pero tienes que encontrar a la gente donde están. A un niño le tienes que hablar como un niño, y a un joven como un joven, y a un adulto como un adulto, dentro de su contexto, en su lenguaje, en algo que te puede entender. Pero el poder hablar de esa manera implica algo, implica que amas lo suficiente para salir de tu comodidad y de entrar al mundo, a la vida de alguien más. Significa que no voy a asumir, sino voy a preguntar. No voy a asumir y decir: ¿cómo pudieras vivir así? Sino voy a preguntar: ¿por qué vives de esa manera? ¿Y por qué piensas de esa manera? Y voy a dejar que al encontrar a la persona y conectar con ella donde está, Dios me abra una puerta. Mira la sabiduría de Pablo. Pablo les dice nuevamente en el verso 22: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Supo destacar algo bueno en ellos. Ahora hagamos un hincapié. Déjame hacerte una pregunta. Tú me dices qué piensas. ¿Será posible identificar mínimo una cosa buena en toda persona? ¿Sí o no? Hay unos que están como que hay unos como que no, pastor, ni una cosa. ¿Será posible identificar una cosa buena en todo ser humano? Porque Pablo viene a esta ciudad idólatra, saturada de pecado, saturada de arrogancia y conocimiento humano.
Y en lugar de decir idólatras y atacarlos y criticarlos y ser irreverente en su centro de filosofía y religión, él respeta y los mira y dice: varones atenienses, mínimo reconozco que son muy religiosos. O sea, están adorando a todo lo falso, pero mínimo reconozco que son muy religiosos. O sea que tú puedes ir con esa persona rebelde, pero rebelde, pero rebelde, y decirle: pero bueno, por lo menos eres una persona determinada. Eres rebelde, o sea, una rebeldía fatal, pero en tu rebeldía eres determinada. Eso sí te diré. Mínimo puedo reconocer en ti que eres una persona muy disciplinada. Veo que la disciplina es importante para ti. Y cuando tú creas un puente y cuando tú conectas con la gente donde están, te das cuenta que la gente puede abrir su corazón y que la gente te invita a su mundo. Cuando tú no vienes a imponerte con arrogancia y decir: yo ya estoy acá en la altivez de la gloria de Dios y tú acá en los escombros de la basura del mundo. Cuando tú vienes a hablarles con una humildad y una postura que dice: yo salí de esos mismos escombros y no vengo a imponerme sobre ti. Quiero aprender de tu manera de pensar, aunque no esté de acuerdo con todo, pero quiero escucharte, quiero entender tu mundo, quiero construir un puente, porque el amor de Cristo me constriñe a ya no verte en la carne, sino a verte en el amor de Cristo Jesús, a entender que quiero alcanzarte para Dios. Algo tan poderoso que tú puedes hacer si tú eres padre de familia y tienes jóvenes, hermano. Si nunca lo has hecho, pregúntale a tus hijos por qué escuchan lo que escuchan, ven lo que ven y por qué piensan como piensan. Y muchas veces nuestros hijos no se abren porque somos intolerantes. ¿Por qué escuchas esa música? Pero no me vas a regañar. No, dime. Ok, pues la verdad es que cuando le escucho siento algo en mi cuerpo que no. Reprendo al diablo. Vamos a hacer un ayuno de 3 días. Entonces tu hijo dice: nunca le vuelvo a decir a mi mamá lo que siento. Y viene esta nueva generación y por querer complacernos por mera tradición dicen: amamos a Dios, pero ni saben lo que están diciendo. Yo he hablado con gente, hermano, que se crió en la iglesia y ahora son ateos, y yo le digo: pero yo te vi en retiros y en campañas llorar y profesar a Jesús. Y me dicen: es que todo eso era mera cultura. Todo eso era participación de aceptación. Porque todo ser humano tiene como un imán para ser aceptado, que estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer con fin de ser aceptado. Déjame te lo explico de esta manera. Si tú de repente tuvieras que adoptar a una niña asiática que habla un idioma que tú no hablas, el amor te impulsa a aprender un idioma que tú nunca hubieses hablado previamente, pero lo aprendes para comunicarte con esa persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ok. Sabes que tu hijo habla otro idioma, aunque no sea uno asiático. ¿Por qué no lo aprendes? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué piensas como piensas y escuchas lo que escuchas? Y aunque por dentro estés: Dios mío, no puedo creer que escuches esas canciones, aguántate un segundito y dile: explícamelo, quiero entenderte. Pero en serio, no me vas a tirar un chanclazo. No, dímelo, hijo, dímelo. Ok, te lo voy a decir. Seríamos catalizadores para la nueva generación si ellos pudieran hablar de sexo, de drogas, de tentaciones, de presiones de la vida con papá y mamá, y no con sus amigos, y no con la cultura, y no con la música, y no con artistas, y no con MTV, no con YouTube, y por Dios, no con Instagram. Si lo pudieran hablar con papá y mamá, nuestras vidas serían diferentes. Pero el enemigo nos tiene perpetuando cadenas porque hemos cultivado hogares de secretos y hogares donde le decimos a nuestros hijos: eso aquí no se habla. Pero entonces, ¿dónde lo va a hablar, hermano? ¿Y quién le va a ayudar? Pablo supo hablarle a un pueblo, a una cultura que no hablaba judío y no hablaba ley mosaica y no hablaba preceptos ni conceptos del Dios del Antiguo Testamento. Hablaban filosofía. Y Pablo les dice: si filosofía es tu ABC, yo me hago filósofo. Me hago griego para los griegos y judío para los judíos. Y no comprometo mi verdad.
y no comprometo mi santidad, pero estoy dispuesto a conectar contigo en donde estás, porque quiero entender tu mundo, porque quiero llevarte de ese mundo a la verdad de Cristo Jesús. Y la única manera de llevarte de la isla de perdición a la isla de la gloria es construir un puente. Tengo que conectar donde estás. Tengo que entender tu manera de ser. ¿Cómo es posible que le demandemos a nuestra generación latinoamericana joven, aquí en los Estados Unidos, hispanos americanos, que amen y respeten y preserven la cultura hispana, pero nosotros no nos daremos el tiempo de entender la cultura americana, al cual, por cierto, nosotros los trajimos? Si yo me mudé aquí y yo te traje aquí, es mi deber entender cómo se hacen aquí las cosas para que yo te ayude a vivir en santidad aquí y ahora. Necesitamos encontrarlos y conectar con ellos donde están. Atenienses, veo en todo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mira la sabiduría de este hombre. No los vino atacando con la ley mosaica. Vio su entorno, entendió el entorno, entendió el lenguaje y dijo: acá reina la filosofía, entonces hablemos filosofía. Veo que tienen estatuas a todos los dioses, porque los atenienses, ya nos dijo Lucas, amaban la novedad. Dice: veo que tienen estatuas de todas y aman tanto la novedad y la sabiduría que hasta tienen una estatua que dice: al Dios no conocido. Yo designo esa estatua, la estatua por si acaso, porque decían: esta estatua es para el Dios por si acaso. Si se nos escapó un Dios que no hemos estudiado, tenemos la estatua para el Dios por si acaso. Y Pablo mira y lee el entorno y dice: veo Dios de guerra, veo Dios de fertilidad, veo Dios de prosperidad, veo Dios de victoria, veo Dios de placeres, veo Dios de satisfacción. Pero por acá está una estatua que dice: al Dios no conocido. Y yo he venido a hablarles de ese Dios, el Dios que no han estudiado, el Dios que no conocen, el Dios que no han visto su gloria, pero ese es el único Dios verdadero. Yo vengo a hablarles de ese Dios. No he venido a faltarle el respeto a sus otros dioses falsos. No ha venido a decirles que son idólatras, porque eso Dios se los va a revelar a tiempo. Solamente he venido a decirles: hay una estatua que tienen aquí, la estatua por si acaso. Ese es el Dios verdadero. Tu hijo, la nueva generación, nuestros amigos, nuestros vecinos tienen una estatua por si acaso, porque aunque sean diferentes a nosotros, son muy similares a nosotros. También están buscando gozo y paz y satisfacción y placer perdurable. Y tú tienes que ir y decirle: sí, entiendo tu afán por el trabajo, sí, entiendo tu afán por esta vida. No entiendo del todo, pero respeto tu pasión por esto y aquello y el pasatiempo. Pero déjame decirte que hay algo más que no has probado, hay algo que no has visto. Déjame conectar contigo en donde estás. Déjame hablarte del Dios no conocido. Hace algunos años yo estaba en un centro comercial sentado esperando, y vino un joven que se sentó a mi lado y de alguna manera u otra entablamos una conversación. Y comenzamos a hablar así de la nada. Y él me pregunta: ¿y tú qué haces? Y cuando alguien me pregunta qué hago, nunca les digo de primera instancia pastor, porque si les digo pastor, la conversación se hace incómoda en un momento. Dicen: ah, pastor, fíjate que me tengo que ir. Entonces yo le dije: no, pues la verdad trabajo en una iglesia. Bien, me dijo: ¿y qué haces? Pues soy como una especie de maestro. Oh, interesante. ¿Y qué enseñas? Cosas de la moral y obras de caridad y cosas por el estilo. Y comenzamos a hablar y mientras estábamos hablando yo sentía la presencia del Espíritu Santo.
Yo sabía que Dios había preparado este momento y yo le quería hablar de Jesús. Yo quería precipitarme y decirle: mira, arrepiéntete, Cristo te quiere salvar. Yo sé que Él te trajo a ti aquí. Quería decirle todos estos versos bíblicos, pero comencé a entender que tenía que conectar con Él donde Él estaba. Y comenzamos a hablar. Yo dije: Dios, si me das sabiduría y me das gracia con este hombre. Dirige esta conversación, y de alguna manera él comenzó a hablar de la justicia social. Y vi que cuando habló de la justicia social, sus ojos se encendieron con pasión, y comenzó a hablar de cosas que habían pasado en ese entonces con la cultura afroamericana y cosas con las que él estaba en desacuerdo, la injusticia en este país. Y yo coincidía con él, y eso nos unió, y comenzamos a entendernos, y comenzamos a apasionarnos en la conversación. Y de repente, hablando de nada, comenzamos a hablar de algo, y hablando de algo, comenzamos a hablar de lo que más importa en esta vida. Comenzamos a hablar de justicia. Y yo le dije: lo que tú estás describiendo es una utopía, es un mundo perfecto donde todo está bien, donde nadie toma lo que no les pertenece, donde la justicia reina. Yo quiero ese mundo, amigo. Yo quiero ese mismo mundo, pero aquí y ahora no se puede, porque tú sabes que la historia nos ha enseñado, con sus muchos escombros y cenizas, que todas las utopías terminan con dictadores, porque no hay hombre que haga el bien desde lo más profundo de su alma. Entonces, ¿de dónde vendrá la justicia? Tiene que haber algo más grande. Y hablando de nada, comenzamos a hablar de algo, y hablando de algo, hablamos del único que produce justicia, Jesucristo. Y la presencia de Dios inundó ese lugar. No había piano, nadie lloró, nadie se cayó, pero ahí sentados yo sentía la presencia de Dios, y yo sabía que este hombre sabía: estamos hablando de algo real. Y comencé a hablarle de Jesús. Ese momento impactó mi vida de tal manera que encendió en mí una pasión por la filosofía, una pasión por estudiar ateos y agnósticos, y por qué piensan como piensan y creen lo que creen. Porque yo quiero entender ese mundo, porque la próxima vez que me siente con alguien igual, quiero estar preparado. Recuerdo una vez que mi esposa Chabel y yo fuimos a limpiar su anillo, y cuando llegamos a este lugar, había este hombre anciano, y comenzó a vernos. Digo: son una pareja muy joven, muy bonita. Y comenzamos a hablar, y de alguna manera me comenzó a hablar de su religión judía, y empezamos a hablar del sufrimiento. Y él me dijo: lo que más he batallado para creer en Dios es cómo puede un Dios bueno y un Dios justo y un Dios amoroso permitir la maldad. Y yo sentí su pasión, sentí como un enojo, una ira en su corazón. Yo sentía que el Espíritu me enseñaba: él ha sufrido algo ha pasado. Y en ese momento comencé a hablarle de la palabra de Dios, y la filosofía fue nuestro vínculo, y comenzamos a hablar de filósofos y de Nietzsche y de la maldad y del poder de la voluntad, y eso abrió sus ojos, y él comenzó a interesarse en la conversación, y ya había pasado media hora y más, y ya lo del anillo se había acabado. Pero este hombre anciano, sus ojos se llenaron de lágrimas, y él me dijo: yo no sé quién eres solo un joven, pudiera ser hasta mi nieto. Dijo: pero lo que estás diciendo está tocando mi corazón, y me está dando un deseo de clamar otra vez a Dios, de buscar a Dios, de confiar en Él. Y yo le dije: amigo, mira, no te puedo explicar el por qué Dios permite el sufrimiento, pero sí te puedo decir que solo en Jesús encontrarás las fuerzas para superar toda dificultad de esta vida. Y comenzó a quebrantarse, y Dios se comenzó a mover. Quiero decirte que las conversaciones más fascinantes que he tenido en mi vida con gente que no cree en Jesús no comenzaron hablando de un versículo de la Biblia, comenzaron hablando de la cultura, del fútbol, de la buena comida, de la familia. Porque cuando tú conectas con ellos donde están, cuando tú los encuentras donde ellos estaban, cuando tú, como Pablo, dices: veo tu entorno e identifico aquí que hay algo que te hace falta, déjame hablarte de eso. No he venido a condenarte, no he venido a pisotearte, he venido a hablarte de eso que te hace falta. Y hablando de nada, hablas de algo. Y hablando de algo, hablas de lo que más importa en la vida. No dejes que preferencias y desacuerdos te impidan hablarle a alguien de Jesús.
Pero quiero cerrar con esto. Pablo nos enseña que conectar con los demás implica conectar por amor. ¿Dónde están? Pero por último, tenemos que conectar con la verdad. Si los amamos y si somos empáticos, pero no les decimos la verdad, de nada sirvió. Tenemos que hablarles la verdad del evangelio de Jesucristo. Esto es justo lo que hizo el apóstol Pablo. Verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les predica la verdad y les dice: Él no está lejos, Él está aquí. Escúchenme, les dice Pablo, no puede ser una de estas estatuas. Cuando Pablo construyó el puente para hablar con ellos y conectó donde estaban, aprovechó el momento para con la verdad enseñarles los huecos, los vacíos en su sistema de creencia. Y fíjate la lógica poderosa de Pablo. Pablo les dice: ok, ustedes creen que existe un Dios o dioses, y ellos dicen sí. Y él dice: un Dios por definición es el ser más poderoso, ¿sí o no? Correcto. Dice: entonces, ¿cómo podría el ser más poderoso dejarse adorar como un ejemplo de una estatua de plata, de oro, de barro, de piedras preciosas? Si Él es el creador de los cielos y la tierra, si Él es el ser más potente, ¿por qué dejaría que tú lo adores como una estatua? Si Él es el ser más potente, Él es más grande que la creación. La lógica de Pablo era: piensen conmigo, porque ustedes son razonadores, son filósofos. Si Él es el ser más grande, se requiere un objeto más grande de adoración, porque las cosas creadas por los hombres son muy pequeñas. Se necesita algo más grande, y Él no está lejos, Él está aquí. Él ha enviado a su Hijo, les predicó la verdad, y la verdad hizo el impacto en los corazones de aquellos que creyeran. Pablo dijo en primera instancia: si Él es Dios, Él es más grande que la creación. Pero segundo punto, Pablo les dijo: si Él es Dios, Él no puede ser un medio para adquirir algo, Él tiene que ser el fin deseado. Mira, todos los dioses de la mitología grecorromana servían para algo. Adoras a este Dios para prosperidad, adoras a este Dios para fertilidad, adoras a este Dios para protección en una guerra que vas a la lucha y que ganes. Cada Dios te servía para algo. Pero Pablo dice: el Dios verdadero no te sirve para algo. El Dios verdadero es el objeto deseado. Él es el fin deseado. Es como cuando luchas con todas tus ganas por adquirir algo. Como que luches con todas tus ganas para ir a unas vacaciones con tu familia porque nunca habías ido, y vas a las vacaciones y es algo bello y lo disfrutas, pero luego te vas dando cuenta que lo más importante y lo más valioso, trabajaste y te afanaste todos estos tiempos para trabajar y trabajar y tener para llevarlos a hacer algo, y estando ahí estás con la playa, la brisa y una bebida así rica y un panecito, y como que te cae el 20, como dicen, y te das cuenta: he trabajado todo para traerlos aquí, y en el proceso los he descuidado, cuando lo más importante no era traerlos aquí, era disfrutarlos justo donde los tenía. Es como entender eso. Así estaba Pablo. Están usando estos dioses como vínculos para tener placer y satisfacción y gozo, cuando no se dan cuenta que el objeto que están realmente buscando es un Dios digno de adoración, es un Dios digno de cánticos y poesías y literatura y libros y alabanza y gloria y honra para todos los siglos. Y un Dios así de grande, así de trascendental, no cabe en edificio hechos por manos de hombre. Ese es el Todopoderoso. Les habló con la verdad, y la verdad impactó los corazones. No se salvaron todos, hermano. Se burlaron de Él, muchos se burlaron de Él. Pero dice el verso 34: mas algunos creyeron. Mas algunos creyeron.
Y no creyó cualquiera, nos da sus nombres, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, uno de ellos, un filósofo, un epicúreo o estoico, ahora era un hijo de Dios. Y aquella mujer llamada Damaris y otros con ellos, algunos creyeron. Conectar con los demás vale la pena. Algunos se burlarán, algunos rechazarán, pero algunos creerán. No dejes que nadie te intimide. No te limites en todo entorno, en todo espacio, aunque te sientas pequeñito, aunque no lo sepas todo. Tú puedes conectar con otros. Pero te quiero dejar con esto. Pablo nos enseñó a conectar por amor, donde están y con la verdad. Pero el impacto que él hizo también fue caracterizado por dos disposiciones de corazón. En primer lugar, estaba dispuesto. Di conmigo, disposición. Y en segundo lugar, estaba preparado. Di conmigo, preparación. Necesitamos ambas cosas. Él conocía la filosofía griega. Él estaba listo para interactuar con ellos. Tenemos que prepararnos. No te estoy diciendo que te hagas filósofo, pero sí te estoy diciendo que aprendas la cultura en la que vives. Entiende por qué la generación piensa como piensa, por qué los jóvenes hacen lo que hacen, para que cuando Dios te brinde una oportunidad puedas entablar una conversación con alguien, puedas entender por qué piensan como piensan y ayudarles a venir a la verdad de Jesucristo. ¿Cuántos están dispuestos? Pero ¿cuántos también dicen: Dios, me voy a preparar? Ponte de pie conmigo.